Excelente. Entonces, si me escuchan, me parece muy bien. Bueno, colegas, el día de hoy vamos a, digamos, a retomar el trabajo. El día de hoy también tenemos una evaluación. Entonces, quiero primero que ustedes me indiquen si la pantalla que estoy compartiendo con ustedes se ve bien. ¿La pantalla se ve muy bien? ¿Sí? Sí, profe. Se ve muy bien, muy bien. Bueno, vamos a iniciar antes de la evaluación, porque vamos a hacer una evaluación bastante ágil, bastante rápida, pero como ya es usual en cada una de las clases, vamos a recordar la anterior clase, ¿ok? Ahora, muchísimas gracias. En realidad, el tema, la sesión anterior, qué pena que no podamos utilizar el Mentimeter en este momento, porque tenía previsto con todos ustedes compartir el Mentimeter, pero cambiamos de máquina. Bueno, ya esto ya es historia. Mentimente. Les quiero comentar lo siguiente. Entonces, la anterior clase nosotros, como ustedes lo han mencionado, hemos abordado el proyecto educativo nacional. Ya, claramente este proyecto educativo nacional tiene 4 propósitos, hemos mencionado, uno que tiene que ver con la vida ciudadana. Entonces, hay una vida ciudadana, hay una inclusión y equidad, hay el bienestar socioemocional, la productividad y prosperidad, que son, digamos, los 4 propósitos hacia donde se dirige, en este caso, el nuevo ciudadano de la educación, ¿no? Y el PEN está enfocado y centrado en las personas, ¿no? El PEN está centrado en el sujeto, en este caso, que aprende. Implica pensar en todo el ciclo de la vida. Miren qué interesante, el ciclo de la vida, es decir, desde que nace, desde inicial, ¿no es cierto? Pasa por todas las etapas de los niveles de la educación básica regular, pero también se le puede, digamos, seguir formando a ese jovencito que no ha terminado su secundaria, o a ese joven o adulto que necesita una atención. Entonces está pensado en todo el ciclo de vida. Y se relaciona mucho también con con el Marco Nacional de Cualificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el Marco Nacional de Cualificaciones, ahí están, como lo dice Edgar, lo acaba, me parece, de escribir, el Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento donde te van a reconocer tu trayectoria, ¿no? Tus trayectorias. Entonces, el Marco Nacional de Cualificaciones va a ser un instrumento que te va a permitir a ti transitar de la educación a lo laboral, al trabajo, o del trabajo a la educación, porque con el Marco Nacional de Cualificaciones te van a reconocer tus competencias, las competencias que has aprendido en la práctica, las competencias que has aprendido en la experiencia, te reconocen y pueden ubicarte a un determinado nivel. De esos 8 niveles que nos comentó Ruth, nos pueden ubicar en uno de esos niveles con el Marco Nacional de Cualificaciones. Este es un documento todavía en proceso de construcción, ¿no? Y una vez que tengamos el Marco Nacional de Cualificaciones, va a existir una instancia que gestione el Marco Nacional de Cualificaciones. Imagínense, el marco va a ser gestionado por una instancia mayor, ¿no? Donde van a ser, digamos, los expertos en las competencias en el país. Entonces, además del marco, hemos hablado también de los EVAs, ¿sí? Hemos hablado de que tenemos 2 programas, ¿no? En la EVA, uno que tiene que ver con la alfabetización y el otro con la P baja. Hemos hablado también de que alfabetización tiene 2 ciclos, inicial, intermedio, y el P baja inicial, intermedio y avanzado, y cada uno sus formas de atención. Digamos, este es el contexto en el cual ahora Equivalencias. ingresamos a este nuevo módulo, ¿ok? Y quiero compartir aquí, antes, digamos, de evaluar, vamos a entrar nosotros a un nuevo módulo, ¿ok? Vamos a entrar a un nuevo módulo. Y aquí en este módulo 2, ¿sí? En este módulo 2, básicamente, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Eso es importante que ustedes sepan, porque estamos siguiendo, digamos, un sílabo que lo tienen, se ha compartido con ustedes una guía de todo lo que vamos a trabajar. El primer módulo tiene que ver con el aprendizaje y la educación para adultos, ¿sí? Hemos trabajado la participación y facilitación con adultos, hemos trabajado el aprendizaje en los adultos,
Hemos trabajado los procesos cognitivos y demanda cognitiva para adultos, pero también para jóvenes y adultos, y nos hemos ubicado en el contexto general de la educación para adultos, la normativa, el PEN y el Marco Nacional de Cualificaciones. Así hemos cerrado ese primer módulo y vamos a evaluar ese primer módulo. Ahora vamos a entrar a un segundo módulo que tiene que ver con el sentido de la modalidad, ¿ya? El sentido de la modalidad. Entonces, aquí es clave la naturaleza de la modalidad de EVA, la naturaleza de la modalidad de la educación básica alternativa, los enfoques que existen dentro de la educación básica alternativa. Para la siguiente clase, vamos a leer una lectura que tiene que ver con los paradigmas, por ejemplo. ¿Por qué? Los paradigmas están asociados a los enfoques. Entonces necesitamos manejar qué es un paradigma, ¿no? Luego vamos a trabajar en este módulo las competencias del docente, de la EVA. ¿Cuáles son esas competencias que el docente de la EVA tiene? Y vamos a revisar las competencias del marco del buen desempeño docente. Ahí vamos a ver si esas competencias realmente van a ayudarnos a nosotros a establecer, digamos, una ruta formativa o un proceso de capacitación, de formación para el docente, para que también pueda ir mejorando su práctica. Y finalmente vamos a terminar con una sesión que tiene que ver con el sentido de la modalidad de la EVA. Entonces, ese es el módulo 2, ¿sí? El cual vamos a abordar con 4 sesiones. Hoy vamos a trabajar un poco el tema de la naturaleza de la modalidad. Entonces, ahora les voy a pasar un link. A ver, les voy a pasar un link a vuestros correos, una evaluación, y yo les voy a enviar al chat para que todos ingresen en este momento, ya, al chat para que ingresen en este momento y podamos resolver una prueba sencilla que lo vamos a resolver también el día de hoy con ustedes. O sea, es decir, esta es una prueba de proceso, hay una evaluación de proceso que vamos a desarrollar. Muy bien. Me van a, por favor, indicar, a ver, ahí va a ir al grupo de EVA. Profesor Irving. Diga usted, profesor. Buenas noches. Diga El usted. problema, por ejemplo, el que yo he tenido al correo, no se me lo pueden enviar al WhatsApp. Ya hace días que me han reportado al administrador, pero hasta ahorita no lo... O sea, no tiene No ha WhatsApp habido... en este momento. ¿Perdón? No tiene WhatsApp en este momento. No, el WhatsApp sí, pero el correo de Gmail no lo, Profesor, no lo han creado, lo han creado, pero de forma errónea. no se preocupe, yo voy a enviarle al WhatsApp la evaluación. Usted va a hacerlo, su evaluación desde el celular. No se preocupe. ¿Me dejo entender? Desde el celular lo va a hacer la evaluación de este primer módulo. Entonces ahí va la evaluación del primer módulo. A ver, hacemos un clic, ingresamos por favor todos a la evaluación. Tenemos 10 minutos para la evaluación. A ver, vamos todos, ingresamos a la evaluación. Hacemos un clic, por favor. Ahí comenzamos. Al WhatsApp les voy a enviar. A ver, un momentito, a ver, un momento. Nada más, por favor. Un momento. A ver, les voy a pedir a ustedes un momentito nada más. Un momento para poder, muy bien. A ver, ya está. Ahora sí, me parece que ya está. Les voy a enviar a todos, por favor, me confirman lo que les estoy enviando, ¿ya? Al WhatsApp. Todos pueden responder desde el WhatsApp. Me confirman ahí, por favor. Pueden hacer clic en la evaluación en este momento. A ver, vamos. Hay que hacer clic. ¿Me pueden confirmar todos, por favor? En el chat me pueden confirmar si ya están pudiendo ingresar. Sí, profesor, ya estamos. Excelente. Tenemos, por favor, 10 minutos para la evaluación. Vamos con esa evaluación del primer módulo. Lo vamos a resolver desde el celular. Así de sencillo. ¿Todos están pudiendo resolver? ¿Sí? ¿Hay dificultades? ¿Me comentan, por favor? Sí, profesor. Yo tengo dificultades. No, cuando escribo, no escribo, profesor. ¿Por qué no puedes escribir? Si solamente es para... Profesor, estaba escribiendo bien, estaba marcando las preguntas, pero de un momento a otro, profesor, ya no marca. ¿Ya no marca? No, profesor. A ver, que vuelva a entrar a la evaluación, profesora. Ya, profesor. Vuelva a entrar.
Muy bien, ahí veo que ya existen respuestas. Ya terminó William, también Mario Demetrio Alejo, Libertad también ya terminó, Bernardino, Hilda Aquima también ya terminó, Valerio Condori. A ver, seguimos por favor. Vamos a tener unos minutos más para cerrar. Es una prueba bastante rápida, una prueba veloz. No necesitamos, digamos, tener mucho más tiempo, ¿sí? Ya tenemos 19 respuestas, ¿ok? Excelente, qué bueno. Me alegra porque todos estamos manejando ahí las tecnologías de manera veloz y eso es importante. Muy bien, ahí están todos los profesores que están respondiendo, me parece excelente. Muy bien, 23 respuestas, muy bien. Vamos a dar unos minutos más, a ver unos minutos más, ¿les parece? 2 minutos y cerramos, por favor, la prueba. 2 minutos y cerramos. Ya, voy a yo cerrar la prueba, yo les voy a pedir a todos, en 2 minutos cerramos, por favor. Los que ya terminaron pueden visualizar mi máquina, ¿sí? ¿Se ve? Sí. ¿Se dan cuenta que está subiendo de 37 a 38 respuestas? ¿Pueden observar? Es el número en la parte superior. Ajá, muy bien. Me imagino que muchos de ustedes manejan este tipo de, digamos, formularios, cuestionarios que nos va a ayudar a todos. Es decir, en tiempo, ¿no? En este momento tenemos ya las respuestas. Yo puedo chequear respuesta por respuesta. Sé quiénes han participado, ¿no? Ya tengo 43 respuestas y también puedo... Aló, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos en plena evaluación. Profesor Irving, buenas noches. Estamos en plena evaluación. Buenas noches. Ya estamos cerrando la evaluación. Profesor, envía mi evaluación sin nombre. Bueno, profesora, tiene que volver a entrar, ¿no? No le queda otra. Tiene que volver a entrar a la evaluación porque si no tiene nombre no se sabe, pues, ¿no? Tiene que poner su nombre. Lo primero que le piden la pregunta es su nombre, ¿no? Hay 50 respuestas en este momento. Muy bien, ya en 1 minuto estamos cerrando todo. Ajá. Profesor, yo también envié sin nombre, lo siento. Bueno, ya pues, ahí va a haber algunas situaciones. Bien. A ver, en este momento tenemos... Profe Irving, buenas noches. ¿Cómo Le está, habla profesor? Emiliano. ¿Cómo está? No le puse nombre, profe Irving. Pero ¿por qué no le ponen nombre? O sea, me parece un poco mal que no le pongan nombre. Es lo primero que tienen que poner si es la primera pregunta que se plantea. Me parece, Bueno. Buenas noches, me parece no haber encontrado un lugar No, donde no lo colocar vi el todo. nombre. Creo que ha confundido mucho. Ya, puede. En el primer link creo que no había nombre. Puede ser. Ya, muy bien, ya está bien. Efectivamente. No hay ningún problema, no hay ningún problema. A ver, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, digamos, porque vamos a utilizar este formulario, va a ser, digamos, un formulario porque vamos a utilizar no solo para las evaluaciones, sino para las preguntas, para las casuísticas que vengan, para todo ello. Va a ser, digamos, un mecanismo de trabajo con el cual vamos a trabajar. Tenemos que acostumbrarnos a este mecanismo y ustedes también lo van a utilizar, ¿sí? El primero, sí, como algunos manifiestan, en el primer link no había para nombre, sí, por eso lo eliminé, pero me parece que algunos continuaron desarrollando la pregunta, pero no se preocupen, ahí está registrado, todo está registrado, quién está participando y quién no está participando, yo lo tengo, yo ya les voy a indicar. Muy bien, entonces fíjense aquí, esta es una herramienta que a mí me permite, por ejemplo, hacer un conjunto de preguntas. Algunos están volviendo nuevamente a entrar y colocar su nombre, que me parece muy bien, por eso se está sumando, me imagino, acá las respuestas. Pero es con esta herramienta que nosotros vamos a trabajar ahora, de aquí adelante. Me dejo entender, con estos formularios. Y tú desde tu celular vas a ir respondiendo a las preguntas que yo te voy a formular, porque vamos a desarrollar evaluaciones de proceso. Y vamos a resolver con ustedes ahora esta, digamos, evaluación, porque de eso se trataba. Más que evaluación,
más que saber cuánto, digamos, de nota, de calificación o de valoración tienes, era un poco comprender las preguntas que se han planteado. Entonces, voy a recurrir a la prueba, ¿ok? Ustedes están viendo en este momento, voy a chequear la prueba, o mejor dicho, voy a ingresar al WhatsApp y voy a hacer clic ahí en la prueba, a ver en la prueba que tenemos. Muy bien, del grupo, hago clic, ingreso, ¿se ve mi pantalla? ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí, sí, visualiza, sí. Sí, profesor. Muy bien, ahí dice Profesor, módulo, sí. ya, ahí dice módulo 1, evaluación de proceso, ¿ok? Entonces, vamos, digamos, a resolver la primera, ¿no? Dice, el desarrollo de la profesionalidad en el país, ¿ya? La idea es justamente con ustedes trabajar esto. El desarrollo de la profesionalidad en el país se desenvuelve en el marco de nuevos paradigmas, ¿ok? Y sobre todo apunta a un nuevo tipo de sociedad. Esta es conocida como la sociedad del conocimiento. Claro, eso hemos trabajado. Estamos viviendo en una sociedad del conocimiento y creo que todos han respondido de manera correcta, ¿ok? Ahora nos dice, ¿qué estilo? Un estilo sinestésico. ¿Cuándo es estilo sinestésico? Cuando imagina escenas, cuando le explican. Por ejemplo, los visuales, así como ustedes que me están mirando a través de la cámara, los visuales imaginan escenas cuando se les explican, los visuales. Mientras que los auditivos recuerdan los nombres, pero no las caras. Los auditivos no recuerdan las caras. ¿Sí? Pero acá nos están hablando de un estilo sinestésico que tiene que ver con el movimiento, con la corporeidad. Entonces, mi respuesta es está asociada a la información con las sensaciones y los movimientos. Muy bien. Esta es una manera también de enseñar. A ver, yo les quiero decir lo siguiente. Cuando hablemos de la evaluación no solamente sirve para valorar los conocimientos y los aprendizajes de las personas. La evaluación también es como una estrategia de aprendizaje. ¿Me dejó entender? En este momento yo estoy utilizando esta evaluación como una estrategia de aprendizaje. Y todas las evaluaciones de cada módulo los voy a utilizar como una estrategia de aprendizaje. ¿Sí? ¿Me dejó entender? ¿Por qué se habla de evaluación como estrategia de aprendizaje? Para que simplemente no le tengamos temor a la evaluación. Hay una sensación de temor o no. Muchos me acaban de decir, no le he puesto el nombre, profesor. Están preocupados, ¿qué va a pasar? Si el profesor les va a calificar, les va a poner una nota. Es decir, hay esa sensación, se vive esa sensación cuando a uno le evalúan. Pero en este momento vamos a utilizar esto como una estrategia para nuestro aprendizaje. Siempre vamos a hacer este tipo de evaluación al cierre de cada módulo, ¿ok? Entonces, la siguiente pregunta, que lo comenté en una de las sesiones, ¿ya? Que no está en los PPTs. Esta pregunta no está en los PPTs, pero solo lo comenté. Un docente de la EVA debe promover el pensamiento, dice, analítico, pensamiento práctico y pensamiento creativo, es decir, un trinomio. ¿Ah? Estamos hablando de analítico, práctico y creativo. Esta forma de trabajo en 3 dimensiones cíclicas es propio de la inteligencia. Es muy probable que muchos de ustedes aquí hayan fallado, porque esto tiene que ver con una respuesta de conocimiento, ¿sí? Esto se denomina la inteligencia exitosa. ¿Por qué tenemos que trabajar la inteligencia exitosa? En la EVA, nuestro propósito tiene que ser desarrollar esa inteligencia exitosa de Robert Stenberg. Una cosa es Robert Spencer. Robert Spencer escribe una obra que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Robert Spencer escribe una obra que se dice ¿Quién se ha llevado mi queso? Pero Robert Stenberg nos habla de la inteligencia exitosa. Y realmente, para ser exitosos, nos dice, 1, análisis, reflexión, análisis, reflexión. Luego, creatividad. Y finalmente, práctica. Es decir, tu análisis y tu creatividad, llévalo a la práctica. Y ese es un círculo virtuoso.
análisis, creatividad y práctica. ¿Cómo se denomina? Inteligencia exitosa. Entonces, en la EVA necesitamos trabajar este tipo de inteligencia con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Queremos que el estudiante de la EVA, ese joven o ese adulto, sea exitoso. Tenemos que trabajar con ellos la capacidad del análisis, de la reflexión. Eso es clave. Con ellos tenemos que reflexionar bastante, así como lo estoy haciendo con ustedes. La reflexión es fundamental. Y luego hay que ayudarles a crear, a imaginar y finalmente que practiquen, que lleven a la práctica sus aprendizajes. Eso tiene que ver con la inteligencia exitosa. Muchos seguramente han marcado aquí por descarte, porque han dicho lo lógico matemático es pues inteligencia múltiple, lo lingüístico inteligencia múltiple, lo emocional de Goleman, ¿no? Entonces han podido algunos acertar por descarte con la inteligencia exitosa, ¿ok? Continuamos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, excelente. En este momento yo los he convocado y han venido la mayoría por la evaluación. Si no hablaba de evaluación, no venían. Este ha sido mi pretexto para poder trabajar con todos ustedes. ¿No es cierto? Ese ha sido mi pretexto. ¿Por qué? A veces no queremos participar, he estado viendo que algunos no vienen, pero para la evaluación van a venir. Y es cierto, eso es lo que ha pasado. Y se han venido la mayoría. Y están preocupados algunos por lo que no han colocado su nombre. No te preocupes, ¿me entiendes? No te preocupes. Aquí vamos a hacer una evaluación formativa. No va a ser una evaluación sumativa, es formativa. A mí me interesa que participes en las reuniones sincrónicas. Tienes que venir. Esto es clave. Porque uno prepara las clases para que tú aprendas y también uno quiere aprender de ustedes, de vuestra participación, de vuestra experiencia. Entonces, por eso es importante considerar la evaluación como estrategia de aprendizaje, ¿ok? Muy bien. Luego nos hacen otra pregunta, a ver, porque estamos repasando todo el módulo 1, pues, todo el módulo 1 estamos repasando. Los que no han venido y los que no han leído los PPTs, estamos repasando con esta evaluación. Dice, un adulto tiene una profunda necesidad de autodirigirse. ¿Qué dicen? Al joven y al adulto no le gusta que le dirijan. Es decir, el profesor pautea la clase, planifica la clase, el adulto no quiere, se aburre, no quiere, él quiere autodirigirse. Él quisiera que el profesor trabaje lo que él necesita, ¿sí? Es decir, en la EVA, la exigencia es mayor para el docente. ¿Por qué? Porque el docente tiene que adaptarse a lo que realmente necesita el estudiante de la EVA. Porque el estudiante de la EVA quiere autodirigirse. ¿Y por qué quiere autodirigirse? Porque él trabaja, quiere que en la EVA le den soporte en función a su trabajo. De repente necesita desarrollar sus habilidades comunicativas. Entonces, te va a exigir que esas competencias se trabaje con los estudiantes. Por lo tanto, un adulto tiene una profunda necesidad de autodirigirse, verdadero. ¿Ok? ¿Se han marcado verdadero? Excelente, ahí es. Por otro lado, los principios de la pedagogía pueden aplicarse en distintos ámbitos, especialmente si estamos hablando de la pedagogía, no estamos hablando de la andragogía. Cuidado que se hayan confundido, ¿ah? Y es muy probable que se hayan confundido. Uno puede haber leído andragogía, pero en realidad no es andragogía, y dice pedagogía, de paidos, pedagogía. Los principios de la pedagogía pueden aplicarse en diferentes ámbitos, por supuesto, ¿ya? Especialmente en el ámbito laboral, la pedagogía, no pues. En el ámbito laboral no puede estar la pedagogía. No puede estar la pedagogía. La andragogía, sí. La andragogía sí puede estar en el ámbito del laboral, la andragogía. Pero no solamente está en el ámbito laboral la andragogía, también está en el ámbito personal y social. También está, o sea, es decir, en los ámbitos anteriores está ¿qué? La andragogía. ¿Ya? En lo laboral, en lo personal y en lo social. Es decir, en las tres dimensiones actúa la andragogía. Y la pedagogía, profesor, la pedagogía solo actúa a nivel personal y social. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál era la respuesta, pues, profesor? En el ámbito personal y social, porque nos está pidiendo los principios de la pedagogía. La alternativa era el ámbito personal y social. Miren cómo se aprende. Entonces, aquí la evaluación es como una estrategia de aprendizaje. ¿Ok? La siguiente pregunta nos decía, un buen facilitador, y eso hablan ya de la persona que va a asumir un rol de mediador, de va a facilitar las condiciones para que cada uno de nosotros aprendamos, ¿no? Un buen facilitador de la educación de adultos utiliza su experiencia como un principio orientador para los estudiantes. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿es correcto o es incorrecto? Es decir, el profesor de la EVA va a trabajar a partir de su experiencia y a partir de su experiencia, ¿no es cierto? ¿Va a orientar a los estudiantes? No. Falso, eso es incorrecto. Un buen facilitador de la educación de adultos en la EVA utiliza la experiencia de los estudiantes, no su experiencia. Porque a los estudiantes de la EVA no les interesa tu experiencia como profesor. El profesor lo que tiene que hacer, el profesor, el facilitador de la EVA, lo que tiene que hacer es recoger la experiencia de los estudiantes y a partir de las experiencias de los estudiantes, que es un principio orientador, recién puede trabajar la educación básica alternativa. Entonces, esta pregunta estaba con truco. Claro, un buen facilitador de la educación de adultos utiliza su experiencia, no, falso. Utiliza la experiencia de los estudiantes, de los jóvenes y de los adultos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Miren, estamos haciendo un repaso así de todo el módulo 1, ¿ya? Y aquí hay otra pregunta, ¿no? Les he mostrado un videito de la andragogía y hay una persona que, digamos, nos explica acerca de la andragogía. A ver, estoy escuchando la conversación de alguien, a ver, de Lucila. A ver, Lucila, te voy a apagar el micro. Miren, fíjense, hay una pregunta ahí respecto al video. Los que han podido observar el video, que es un video cortito, ¿no? Dice, respecto al video sobre la andragogía, la educación que se le debe ofrecer al adulto debe ser experiencial y constructivista, por supuesto. Es decir, se tiene que trabajar a partir de la experiencia del adulto. Es a partir de la experiencia del adulto que trabajo. ¿Tiene que ser constructivista? Por supuesto. Porque es el adulto, el joven o el adulto que tiene que construir sus propios conocimientos. Por eso hemos trabajado los procesos cognitivos, la disonancia cognitiva, ¿sí o no? La demanda cognitiva, hemos trabajado. A ver, continuamos entonces aquí. Respecto al video sobre la andragogía, la educación se debe ofrecer al adulto, debe ser experiencial y constructivista, verdadero, era la respuesta. La siguiente, los procesos cognitivos en la EVA deben promover, a ver, ¿qué van a promover los procesos cognitivos? Hemos hecho una estrategia. Los que no han venido a esa clase, hemos trabajado en la práctica. Hemos demostrado que los procesos cognitivos se puede trabajar con jóvenes y con adultos también, ¿ya? Entonces, los procesos cognitivos en la EVA deben promover un aprendizaje por asociación y aprendizaje integrado, un aprendizaje respetuoso e integrado, un aprendizaje significativo y repetitivo. Este último, por ejemplo, se contradice, pues, ¿cómo? Porque significativo y repetitivo. Se contradice, pues. El repetitivo es más conductista y el significativo es más constructivista. Entonces, no, pues, no puede ser, es una alternativa que en realidad ni siquiera deberíamos leerla. Pero los procesos cognitivos deben promover el aprendizaje por asociación y de manera integrada. Eso es lo que hemos hablado en una clase anterior. Los procesos cognitivos se trabajan por asociación y de manera integrada, y lo hemos demostrado con unos ejemplos. Muy bien, aquí vamos a leer el siguiente caso. Fíjense, el siguiente caso. Yo voy a leer, ¿ok? Dice, la profesora de aula, ustedes ya lo han leído, la profesora de aula decidió enfatizar en la sesión de aprendizaje, a ver, en la sesión de aprendizaje,
una actividad de alta demanda cognitiva con los jóvenes y adultos. Quería trabajar una actividad de alta demanda cognitiva, ¿no? Identificó algunos posibles desempeños. Primero, reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. Y en esa reflexión, ¿qué va a hacer el estudiante? Va a opinar sobre las acciones de los personajes, los hechos, en textos de estructura simple, ¿no? De estructura simple, con o sin imágenes. Ya digamos, eso sería para la alfabetización, pues, ¿no? Para la alfabetización. Segundo, se apropia del sistema de escritura, es decir, va a segmentar, cuando segmenta va a dividir, pues, ¿no? Segmenta adecuadamente la mayoría de las palabras del texto, va a decir, este es el verbo, este es el, no sé, va a segmentar las palabras. Tercero, textualiza experiencias, va a textualizar, va a escribir sus experiencias, sus ideas, sus sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito. Y ahí el desempeño básicamente es escribe textos diversos en el nivel alfabético, de acuerdo a la situación comunicativa y a sus conocimientos previos. Si uno lee este caso, automáticamente dice, ah, ya, esto es para alfabetización, para alfabetización. Pero la pregunta que nos hacen es la siguiente, considerando el tema a propósito, entre los desempeños mencionados, ¿cuál o cuáles debería seleccionar? Dice. Entre los desempeños mencionados, ¿cuál o cuáles debería seleccionar? ¿Pero por qué voy a seleccionar? Porque dice que la profesora decidió enfatizar en la sesión actividades de alta demanda cognitiva. Entonces, ¿cuáles son pues las alternativas de alta demanda cognitiva? A ver, vamos a leer el primero. Opinar. No es fácil opinar. Para opinar hay que ser crítico. ¿Me dejo entender? Esa es tu opinión. Hay que ser crítico para opinar. Entonces, una persona opina porque tiene pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico es alta demanda cognitiva. Entonces, la opinión, me parece que el primero, está bien, ¿sí? La opinión. El segundo, dice, segmenta adecuadamente la mayoría de palabras, porque se apoya del texto, va a segmentar, va a dividir ahí las palabras, va a decir, este es un artículo, este es un verbo, ¿sí? Va a segmentar. Pero eso es una actividad de baja demanda cognitiva. Por lo único que va a hacer es dividir, seleccionar. No es como opinar, que es distinto, es mucho más complejo la opinión, ¿no es cierto? La opinión. Entonces, ahorita el primero está bien, alta demanda cognitiva, pero el segundo me parece que no es de alta demanda cognitiva. A ver, el tercero, donde dice textualiza, escribe diversos textos en el nivel alfabético de acuerdo a la situación comunicativa y sus conocimientos previos. Escribir es toda una habilidad, textualizar, y si lo va a hacer desde sus conocimientos previos, quiere decir que va a crear, va a imaginar. Entonces, es de alta demanda cognitiva también el tercero. Entonces, aquí mi respuesta de demanda cognitiva es el primer y tercer desempeño. ¿Por qué? En el primero voy a desarrollar mi pensamiento crítico y en el tercero mi pensamiento creativo. ¿Ok? Tenemos que leerlo más esto porque ustedes lo van a tener, ya les he enviado, ya está en el, no lo he cerrado para nada, van a volver a leerlo, ¿me dejo entender? Es más, desde su casa van a volver a elaborarlo y le van a poner su nombre, ¿ok? Le ponen el nombre, no hay ningún problema, ¿ok? En el siguiente texto, que es el mismo texto, pero con otra pregunta, y nos dice, ¿qué habilidades mentales desarrolla en el punto primero y en el tercero? Si en el primero ha desarrollado su pensamiento crítico y en el tercero ha desarrollado su pensamiento creativo, ¿cuál sería la respuesta? Evaluar y crear. Porque cuando uno opina, evalúa. ¿Me dejo entender? Cuando uno evalúa, opina. ¿Me dejo entender? Está muy relacionado el tema de la evaluación. Cuando uno evalúa, valora, justifica, argumenta, opina. Miren qué interesante. La respuesta ahí es evaluar y crear. Tenemos que revisar esta información. Y seguimos chequeando las preguntas. La persona que es inconsciente de su competencia, ¿recuerdan? Hemos hablado de esto también en la anterior clase, me parece.
la persona que es inconsciente de su competencia, es decir, no sabe cuán competente es inconsciente de su competencia, es decir, sabe tanto esta persona que es una biblioteca andante, que es inconsciente de su competencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No sabe que sabe, sabe que sabe, sabe que no sabe, es no sabe que sabe. La primera. Es inconsciente, pues, de toda su sabiduría. Ese es el último nivel, ¿no? Llegar a ese nivel de ser inconsciente de tu competencia se logra con la experiencia. Y los adultos mayores tienen, los APUs de nuestras comunidades, tienen tanto conocimiento y muchas veces son inconscientes de todo lo que saben. Por eso no saben lo que saben. La respuesta era la primera, no sabe que sabe. A ver, la otra pregunta. ¿Los EVAs atienden a población originaria y de pueblos indígenas? ¡Claro! ¿La alfabetización atiende específicamente a esta población? Sí, atienden a la población originaria, que es adulta, a jóvenes y adultos, por supuesto. Uno de los propósitos del Marco Nacional de Cualificaciones es promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida, pues. Eso es uno de sus propósitos del Marco Nacional de Cualificaciones. Promover el aprendizaje, pero a lo largo de toda la vida. No solamente es reconocer las cualificaciones, ese no es su propósito. Promover evaluaciones cualitativas y cuantitativas tampoco. El propósito es promover ese aprendizaje a lo largo de toda la vida. El ciclo inicial de la modalidad de EVA, hemos trabajado en la anterior clase, el ciclo inicial de la modalidad de EVA, ¿equivale a la educación primaria? Por supuesto. El ciclo de el ciclo inicial y el ciclo intermedio equivalen a la primaria. Y el ciclo avanzado equivale a la secundaria. Eso es lo que hemos conversado en la anterior clase. La penúltima pregunta. Las formas de atención de la EVA, presencial, semipresencial y a distancia, son exclusivas. ¿De quién son exclusivas esas formas de atención? Del programa de alfabetización y continuidad educativa, que le llaman PASE, o del PBAJA, del programa de educación básica alternativa, con todos sus ciclos, ¿no? O del ciclo avanzado de la PBAJA, o de los 3 ciclos de la EVA. Las 3 formas de atención de la EVA, presencial, semipresencial y a distancia, es exclusivo del ciclo avanzado. Me dejo entender, del ciclo avanzado. Tenemos que conocer, también hemos trabajado eso. Y finalmente el PEN, al 2036, tiene como alguno de sus propósitos, y eso lo repetimos justo al iniciar la clase. ¿Cuáles son sus propósitos? Vida ciudadana, inclusión, equidad y bienestar socioemocional. Esas eran las respuestas, colegas, ¿sí? Entonces, hoy estamos utilizando esto como una estrategia de aprendizaje, la evaluación. Voy a salir de aquí, colegas, voy a salir en este momento para poder con ustedes socializar otra actividad. A ver, muy bien, entonces, a ver, vamos a observar la siguiente presentación. A ver, me indican si se observa, colegas. ¿Sí? ¿Se observa? Sí, profe. Muy bien, hemos hablado de la Sí, evaluación. Sí se observa, profesor Muy Erwin. bien, hemos hablado y me parece interesante lo que hemos resuelto y vamos a invitar a 2 personas que nos van a compartir su presentación. El día de hoy, de manera, digamos, rápida, veloz, tenemos solo 8 minutos. Ana María, ¿estás ahí? Ramírez. Ana María. A ver, Ana María Ramírez. ¿Está Zacarías Peralta? Sí, profesor, estoy acá. Profesor Zacarías, ¿me puede enviar por favor al WhatsApp su exposición para que yo lo pueda compartir? Lo compartí en el WhatsApp del grupo, lo envié. Pero me lo puedes volver a enviar porque no lo tengo ahorita. Es que he cambiado de máquina, por favor, Zacarías. Ya. Si lo tienes ahí en el WhatsApp, me lo envías. A ver, la profesora Ana María Ramírez, ¿llegó? ¿Pudo llegar la profesora Ana María? ¿Está la profesora Ana María? Bueno,
Vamos a continuar entonces con ese ciclo de presentaciones. Le voy a pedir al profesor Zacarías que por favor hagamos una presentación muy ejecutiva, ¿ok? Muy ejecutiva. 5 minutos mínimo, pero por favor no te pases de los 7 minutos, pues. ¿Está bien, profesor Zacarías? ¿Puede ser? Bien, profesor, ya se lo envié en el grupo de EVA Virtual ahí. Excelente, profesor. A ver, yo en este momento voy a, muy bien, ya lo tengo ahí, el PPT. Ajá, excelente. Y lo voy a compartir. En este momento lo voy a compartir. Ya, voy a compartir. Y bueno, profesor Zacarías, le dejo con el uso de la palabra. A ver, es usted mismo. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy? ¿Se observa la presentación? ¿Todos Bien, pueden observar? ante todo, buenas noches con todos. ¿Sí? Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. El día de hoy, bueno, hablarles un poco de los elementos conceptuales sobre la definición de la EPJA. La denominación de educación de personas jóvenes y adultas está más presente en América Latina y en el Caribe que en el resto del mundo. Y desde 1949 se le denomina EDA, que es Educación de Adultos, destinada a la población mayor de 15 años. Los jóvenes y adultos de ambos sexos realizan aprendizajes formales en su vida diaria y continua, orientados a propósitos distintos según su proyecto de vida personal, familiar, laboral. Sin embargo, hace décadas atrás, estos aprendizajes no eran reconocidos por la educación formal, por las instituciones educativas formales, ya que se tenía la idea errónea de que solo se aprende en la escuela. Al referirnos a la EPJA, no hay una definición unívoca de esta. La expresión de educación de adultos designa una totalidad de procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel o el método. La Conferencia General de la UNESCO en Nairobi, en 1976, en forma de recomendación para el desarrollo de la educación de adultos, sostiene que la EPJA constituye uno de los pilares de la propuesta paradigmática del aprendizaje a lo largo de la vida. Los estudiantes jóvenes y adultos tienen aprendizajes previos de tipo cognitivo y de otro tipo que la institución formal no los reconoce. A mitad de los años 60 ya se habla de una educación permanente. La EDA es una totalidad de procesos organizados de educación en donde el aprendizaje se realiza de manera formal, no formal e informal. Formal, pues, la que recibimos en las instituciones educativas, ya sea de primaria, secundaria, superior, que tienen un propósito o un carácter oficial y al final hay una acreditación. No formal, pues es el aprendizaje planificado y estructurado, pero no es de carácter oficial ni se recibe una acreditación. Y la educación informal, pues que es espontáneo, derivado de la transmisión de información en las experiencias de la vida cotidiana. Siguiente, profesor. En la EPJA, el contenido, nivel y método pueden ser diferentes. Contenido diversificado, que comprende todos los niveles de la educación, y en el sentido amplio y tareas específicas de cada uno de estos niveles. En cuanto al método, depende de una serie de factores, entre ellos el tipo de intervención,
la capacidad de liderazgo pedagógico y de gestión, ya sea de los docentes como del director también, la capacidad innovadora en estos docentes y, por último, la construcción colectiva de estilos de trabajo de cada uno de los participantes. También a esto, pues, las motivaciones para la participación y el aprendizaje. O sea, los jóvenes, los adultos, depende también la motivación que ellos tengan y la disposición para aprender. También se toma en cuenta las experiencias de las personas y el conjunto de obstáculos, ya sea de manera personal, familiar, laboral. Este conjunto de obstáculos también pues se toman como parte del aprendizaje. La EDA mejora las competencias técnicas o profesionales o le da una orientación a sus diversos propósitos. Siguiente, profe. La EPJA, para servir a sus múltiples beneficiarios, debe tener dos grandes sistemas de ofertas educativas. La primera, que es el sistema de las modalidades establecidas en la Ley General de Educación. La educación primaria, secundaria, la técnico-productiva y la educación comunitaria. Y un segundo sistema por crearse o establecerse, que sería un sistema de ofertas y alternativas educativas, que puede ser educación superior alternativa y educación universitaria alternativa. Y para terminar, pues la EPJA considera que dentro del contexto del aprendizaje, a lo largo de la vida, el actor protagónico de su propia educación es el ser humano. Bien, profesor, esto es lo que quería compartir sobre el tema de los que me tocó poner. Muy bien, Gracias, profesor Zacarías Peralta, muchísimas gracias. A ver, me gustaría en este momento escuchar, a ver, cuál es la opinión de alguno de ustedes. Voy a pedir que participen, a ver si le pueden hacer algunas preguntas al profesor Zacarías o pueden hacer algún comentario. La profesora Teresa Herrera, a ver, si ha escuchado al profesor Zacarías, ¿qué opina? Profesora Teresa. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, profesora Teresa? A ver. ¿Cómo está, profesor? Sus comentarios, profesora. Sí, decía también, bueno, de lo que he podido escuchar al profesor en su exposición, ¿no? De los elementos conceptuales sobre la definición de la EPJA, me ha parecido muy interesante, ¿no? Lo que, bueno, al inicio se mencionaba que no se le daba mucha importancia, ¿no? Por lo que no estaba dentro de una educación básica regular. Posteriormente ya se le ha dado importancia a este tipo de programas, se podría decir así, y el cual ya se considera que dentro del contexto del aprendizaje es para toda la vida y que el actor protagónico de su propia educación es el ser humano, ¿no? Entonces, por lo que he podido ver es que nos ha dado un poquito de información acerca de lo que es en realidad la educación para jóvenes y adultos, ¿no? Eso es lo que he podido un poquito, ¿no? Retener de lo que el profesor ha podido compartir. Muy bien. Él nos habla de la EPJA, de la educación para jóvenes y adultos, ¿no es cierto? Que es un movimiento incluso social en toda Latinoamérica, ¿ya? Pero por otro lado también nos habla de la EDA, de la educación de adultos, ¿no? Pero qué interesante que nos estemos involucrando en estos temas y vamos a seguir hablando de estos temas en las demás sesiones que vamos a trabajar. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar del sentido de la EVA. Y para ello, yo les había pedido a cada uno de ustedes que hagan una tarea. Muchísimas gracias, profesor Zacarías, por su presentación. Y vamos a continuar hablando ahorita del sentido de la EVA. ¿Se observa mi pantalla? ¿Pueden verla? Sí, profesor, se está observando, profe Irving. Muy bien, el sentido de la EVA. Fíjense, yo les había pedido a cada uno de ustedes que escriban algunas historias o casos de éxito, ¿ya? O microdesastres, ¿sí? Me parece que alguien iba a participar a ver, o me equivoco. Sí, profesor Erwin,
Yo quería hacer una consulta a la exposición del profesor Zacarías. A ver, profesor Carlos, me parece excelente. Profesor, a ver, vamos, profesor Sí, Carlos. sí, en cuanto a las ofertas educativas que ofrece EPJA, en este caso Educación para Jóvenes y Adultos, el profesor mencionó sobre la educación comunitaria. Ajá. No sé si de repente podría aclarar, ¿no? ¿A qué se refiere con la educación comunitaria? Excelente, muy buena pregunta. Profesor Zacarías, ¿usted podría, digamos, responder aquí a Carlos Limache sobre la educación comunitaria? Bien, colegas, la educación comunitaria, bueno, lo que puedo entender con este sentido es la educación que se da en la que es las comunidades en las comunidades rurales, donde a las personas con la alfabetización. Antes, habían programas. No se te escucha muy bien, Zacarías, se te va a veces la línea. A ver, no hay ningún problema, profesor Carlos, pero profesor Zacarías. Pero fíjate, Carlos Limache, me parece bien la pregunta que tú planteas sobre la educación comunitaria. En este momento tenemos... Edwin. ¿Perdón? Buenas noches, disculpe. Quisiera opinar de repente algo sobre la educación comunitaria. A ver, profesora Silvia, antes que yo pueda participar, profesora Silvia, a ver, vamos, profesora Silvia. Sí, buenas noches. Nosotros, la educación comunitaria la trabajamos en las poblaciones, ¿sí? Vamos educando a la población por grupo etario, o sea, agrupamos a los jóvenes de acuerdo a las edades y a los adultos y le enseñamos desde la experiencia que tienen ellos, partimos para poder dar una enseñanza. En este caso, en el área mía, que es de enfermería, educamos a la población de los criterios de la salud, del autocuidado, pero se enfatiza mucho el trabajo comunitario porque a veces hay muchos lugares que son alejados u olvidados, entonces se trabaja bastante en coordinación con ellos. Muy bien, profesora Silvia, me parece muy bien. Y yo quiero, digamos, comentar a Carlos Limache. Carlos, Sí, actualmente profesor. el Ministerio de Educación tiene unos lineamientos para la educación comunitaria. Existe un área en la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, de ámbitos rurales y también de educación básica alternativa, existe un área que vela por la educación comunitaria. Ahí está Oscar, que es un coordinador amigo mío, que está, digamos, orientando todo este trabajo de la educación comunitaria. Es la educación que se genera por las propias comunidades, Carlos, las propias comunidades. Por ejemplo, ¿no? Hay experiencias interesantes de los shipibos, ¿no es cierto?, que enseñan, por ejemplo, a tejer, a pintar, ¿no es cierto? Y eso se transmite de generación en generación, ¿no? Igual, por ejemplo, en el caso de los ahuajún, ¿no? Estoy hablando de pueblos originarios, que les encanta, por ejemplo, elaborar algunas vasijas de barro, también se transmite de generación en generación. Son aprendizajes comunitarios que la misma comunidad, digamos, organizada, transfiere a sus generaciones. Los tejedores, por ejemplo, las tejedoras, también se transfiere este tipo de educación. Es educación comunitaria porque, digamos, es reconocida por la Ley General de la Educación. Hay algunas instituciones que lo promueven, como dijo la profesora Silvia, desde la salud, digamos, también el sector salud promueve la educación comunitaria. Desde cultura también se promueve la educación comunitaria para recoger los saberes ancestrales, por ejemplo. Hay educación comunitaria respecto a la agricultura, también se recoge, hay prácticas de agricultura, prácticas de crianza de animales menores, por ejemplo. ¿Y quiénes, digamos, son los que enseñan ahí? Los yachaj, los amautas, los grandes sabios de la comunidad y transfieren sus conocimientos, ¿no? Esos conocimientos que han sido adquiridos producto del aprendizaje en comunidad. Entonces, a eso se refiere, mi querido Carlos, pero si tú de repente también tienes alguna experiencia, nos comentas, Carlos, con toda confianza.
No, no, está bien, profesor Erwin, está bien, profesor profesor Erwin. Erwin. Estamos Está escuchando. correcto. Sí, está correcto. Entonces, se debe entender de que esta educación comunitaria son prácticamente como costumbres de nuestros ancestros que se viene, se podría decir, cultivando y enseñando, ¿no?, a los estudiantes, que no se pierdan, ¿no? Algo así. Claro, es decir, no hay una institución educativa que haga educación comunitaria, pero sí, por ejemplo, lo promueve el municipio, ¿no? Un municipio quiere, digamos, promover cómo se crían a los cuyes, ¿no es cierto? ¿Y quiénes se encargan de ese proceso? Los sabios o las mujeres que crían a los cuyes. Entonces, hay proyectos de ese tipo donde la educación comunitaria está latente. No está a cargo de un docente de la educación básica regular, de la educación básica alternativa, no. Está, digamos, ese es el rol que cumple ahí, es un yachaj, un maestro de obra, un, digamos, experto. ¿Alguien más quería comentar? No sé, me parece. Profesor, disculpe. Perdón. A ver, ¿quién desea hablar? ¿Zacarías? Zacarías, sí, profesor, Zacarías, disculpe, un momentito. Zacarías, solo un momento nada más, por favor, Zacarías, para dejar que que participen nuestros colegas y luego contigo cerramos, Zacarías, ¿te parece? Muy bien. A ver, profesor, diga usted. Profesor Irving. Walter. Para hacer referencia a una educación comunitaria, ¿no? Esto, para complementar, dice, la educación complementaria, pues, hace una referencia a un conjunto de procesos de transparencia, de información, debido en sus experiencias y prácticas en determinados espacios comunitarios. Eso en la vida diaria, sus labores familiares, sociales, durante toda su vida de las personas, y esto contribuye a una formación integral de todas esas personas en comunidad. Esa es mi intervención, profesor Irving. Muy bien, Walter. Ahora sí. A ver, ¿quién desea participar ahí? Por favor, 2468. ¿Quién es? Profe Irving, Emiliano. Emiliano, ¿por qué pones 2468? Emiliano, vamos, Emiliano, pero concreto, por favor, para ir cerrando. Buenas noches, colegas. Efectivamente, la educación comunitaria se realiza en unas comunidades, en las sociedades organizadas, en los comités especiales, para que se organicen bien. Eso yo entiendo que es educación comunitaria. Por lo menos el presidente o el líder o el yachaj les informa cómo vamos a trabajar mañana, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde estamos yendo. Eso es educación comunitaria para mi persona, profesor Irving. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Profesor Irving, quisiera participar. A ver, Pedro, vamos, Pedro, vamos. Buenas noches, profesor. Gracias. Tengo buena conectividad hoy día. Quisiera yo solamente, de repente, felicitar al profesor Zacarías Peralta sobre los elementos conceptuales que nos ha dado a conocer el día de hoy. Pero yo quisiera también transmitirles que vemos que el programa de alfabetización que se da en todos los gobiernos no es un programa de repente como ahora estamos observando, ¿no? El programa, y no se adecua a los programas del EPJA, ¿no?, que se quiere crear. ¿Por qué? Porque la realidad es que nos envían, lo crean en la capital y nos dan por medio de radio, todo lo que ellos lo ven por conveniente, ¿no? O sea, no llegan a los contextos rurales más que todo. Yo diría, allí hay una utopía irreal. Es decir, que el que recibe esos programas, por ejemplo, mediante radios, porque hemos trabajado en diferentes sitios en ese sistema, nos dan programas ya así destinados solamente para caracteres o ciudades urbanas, ¿no? Eso que quisiera yo, profesor, que usted también analice bien y analicemos también bien. Excelente, Pedro. O sea, me parece interesante lo que acabas de mencionar. Evidentemente necesitamos un mayor espacio de tiempo incluso para analizar todo esto que acabas de mencionar. La alfabetización tiene que aterrizar al contexto y cada contexto es una realidad totalmente distinta, ¿no? El ámbito andino, ¿no?, es distinto al ámbito amazónico. El ámbito surandino es distinto al ámbito centroandino. Es decir, hay características del contexto al cual, digamos, debe ser diversificado cada uno de estos programas. Vamos a tener el espacio, Pedro, para conversar
en las próximas clases, porque estamos hablando de estos temas, yo sé que va a haber esos espacios, y voy a pedirle más bien ahorita a Zacarías para que cierre esta parte. A ver, Zacarías, tú querías decir algo. Sí, justamente lo que acaban de mencionar los colegas, pues, ¿no? La educación comunitaria es la que se da al interior de las comunidades, como les decía, a veces en las zonas alejadas, donde un experto, pues, una persona con mayor conocimiento o una persona mayor está a cargo de un grupo de jóvenes o de otros adultos y los capacita, como decíaste, en técnicas agrícolas, crianzas de ganado, y a eso nosotros se le llama lo que es la educación comunitaria, que justamente los colegas ya lo estaban mencionando. Lo que pasa es que cuando me tocó responder la pregunta, pues mi internet es inestable y justamente se me cortó. Ya, Zacarías. Disculpas no hay por problema. esa interrupción. Sí. Muy bien, Eso Zacarías. era lo que quería Muy bien, me parece muy bien, Zacarías, lo que dices. También ahí el Yachachij nos está dando ahí algunas orientaciones de estos técnicos comunitarios, ¿no? Los Yachachij, ¿no? Que nacen con un proyecto interesante también en el centro del Perú. Entonces, hay aprendizajes que en realidad uno lo genera, pero porque hay una transmisión que se da en la comunidad, ¿no? En las comunidades. Eso es interesante, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, el aprendizaje en la comunidad, la educación comunitaria, porque muchas veces ahí se enseña el Iskayachaj, dos conocimientos desde una perspectiva intercultural. La próxima clase vamos a hablar de interculturalidad. Más que todo. Tiene que ver con el enfoque intercultural. Eso lo vamos a trabajar, el Iskayachaj, vamos a hablar del Iskayachaj, ¿no? Dos. Pero a ver, vamos a ir cerrando, colegas. Yo sé que quieren hablar ahora todos. Yo les he pedido a cada uno de ustedes que escriban historias o casos de éxito o microdesastres. Porque justamente estamos viviendo con jóvenes y adultos que tienen un conjunto de éxitos, pero también hay otros que tienen microdesastres que no les permite realmente desenvolverse, aprender a lo largo de su vida, aprender de manera continua. Justamente para este tipo de personas nace la EVA, para estas personas que tienen estas dificultades. Por ejemplo, una persona que no tiene el apoyo de sus padres y trabaja y se educa. Entonces es un microdesastre, una historia. O hay personas que trabajan y estudian y tienen éxito. Entonces muchos me han contado, por ejemplo, la historia de la muchacha aguerrida, el corredor que no podía caminar, la historia de Yuli Gambini, de doña Genara. Ahí me han contado la historia de un niño sin oportunidad, de una madre emprendedora, la historia de éxito de Néstor, Sofía cumplió con su sueño, la historia de un provinciano resiliente. Interesante esa historia del provinciano resiliente, que es uno de nuestros compañeros que está estudiando acá. El tema de las ricas salchipapas, ¿no? Pero por ahí historia de jóvenes y adultos, la historia de Germán Orlando. Me han gustado las historias, me han sorprendido. Pero también he visto algunas historias que muchos han bajado del internet. No son historias reales. Me han contado la historia de otras personas que, digamos, son casi extrañas. La idea era que ustedes me comenten una historia de éxito o microdesastre de alguien cercano que conoce, que realmente necesite de una EVA o que la EVA ha contribuido a que pueda desenvolverse en la vida y ahora, digamos, sea un profesional. Bueno, estas historias o casos de éxito le dan sentido a la EVA, porque la clase de hoy es el sentido de la EVA, pues. El sentido, la EVA no tiene sentido una educación básica alternativa si no conocemos las historias, estos casos de éxito, estos microdesastres, porque la EVA está dirigido a este tipo de población. Eso es lo que nos dice César Picón. No estamos mirando estas particularidades donde la educación básica regular no puede resolver. Y como también muy bien lo ha dicho Pedro, ni la alfabetización lo puede resolver porque no es coherente a la realidad, no se diversifica la realidad. Entonces, es a partir de esas historias reales, lo que realmente nos está sucediendo, que tenemos que replantear la educación básica alternativa. Tenemos que replantear, digamos, la alfabetización.
tenemos que replantear en realidad la educación como tal, ¿no? Ya con la EPJA, con esta educación de personas y jóvenes y adultos, de repente podemos lograrlo si es que este movimiento crece y realmente se ha sostenido en el tiempo. Fíjense, vamos ahora a trabajar un caso y quiero invitar a la lectura. Les he enviado este caso a todos, les han enviado. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, un voluntario o una voluntaria, o yo llamo a la voluntaria, a ver. Yo, profesor Erwin. Profesora Clara, a ver, ayúdeme, profesora Clara. A ver usted con la lectura. De repente la lectura lo tiene en sus manos o de repente lo tiene ahí, estoy socializando. Ayúdeme a leer, por favor, el caso. El especialista empieza, ¿no, profesor? Muy bien, profesora Clara, leemos. Así es. Ya. Dice, el especialista de EVA de una UGEL se encuentra monitoreando un CEBA en el cono norte de Lima, que tiene problemas por la ausencia de los docentes a la institución. Luego de iniciadas las labores de los estudiantes, 2 maestros llegaron agitados y preocupados, ingresando de manera rauda a sus labores. El especialista observa extrañado y sorprendido que los maestros hayan llegado muy tarde, quedándose un poco preocupado por la situación. El especialista decide ingresar a una de las aulas a verificar el trabajo de uno de los maestros. Ya en el salón, el profesor de turno escribió en la pizarra calentamiento global. Solicitó a los alumnos su opinión sobre el particular. Fue un diálogo extenso con los participantes durante 40 minutos. Luego de ello, el maestro explicó en la pizarra las diferencias entre una causa y un efecto por un tiempo de 15 minutos. Al término, organizó grupos de trabajo para que elaboren las causas y efectos del calentamiento global. Los estudiantes conformaron los equipos y se pusieron a trabajar, mientras que el docente acompañaba a cada grupo. El especialista de la UGEL decidió quedarse durante la sesión para luego conversar con el docente. Muchas gracias. Hasta ahí puedo ver, profesor. Muchísimas gracias, profesora Clara. Fíjense el caso, ¿ah? Y les hemos enviado el caso a ustedes. Ahora vamos a responder este caso. Fíjense, vamos a responder y vamos a utilizar la tecnología. Yo les voy a enviar un link al WhatsApp y ustedes van a responder desde su celular o desde su computadora, así de manera sencilla. ¿Ya? ¿Cómo se llama este link? Es el Mentimeter. A ver, muy bien, a ver, voy a enviarles, voy a copiar el link al WhatsApp. Por favor, me indican, a ver, va el link, aquí está. Muy bien. ¿Pueden abrir el link? A ver, todos, por favor, ingresen al link. ¿Se puede ingresar al link, colegas? Sí, maestro. Excelente. Ya los que pueden ingresar. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el problema central que presenta el caso? A ver, díganme cuál es el problema central. ¿Pueden escribir? ¿Se ve mi pantalla, colegas? Sí, maestro. A ver, ¿cuál es el problema central? A ver, ustedes resuelvan ahí, indiquen, escriban cuál es el problema en el mismo Mentimeter. A ver ahí, escríbanlo. Ahí dice cuál es el problema, simplemente díganlo, el problema es tal cosa, nada más. Seamos concretos. Ajá, muy bien. A ver, ese es el problema central, la tardanza. ¿Qué dicen los demás? Sigan, a ver, escribiendo todos. Excelente, me parece interesante todo lo que escriben. ¿Se ve lo que están escribiendo en la pizarra? ¿Se ve? ¿Se observa? A ver, por ahí alguien me ayuda, que sí se escucha, me dicen. Ya, pero ahora sí, profesor, ahora sí se observa. Muy bien, ahora sí. Sigan escribiendo, hay 19 personas que han escrito, 20 personas que han escrito, 21 personas que han escrito. A ver, ¿cuál es el aplicativo que estoy utilizando? ¿Cómo se llama? No sé. Mentimeter. Profesor. Tenemos que utilizar el Mentimeter, ¿ya?
tenemos que utilizar, poco a poco tenemos que familiarizarnos con este tipo de aplicaciones. Es fácil, es rápido. A ver, y vamos, digamos, a conversar a partir, digamos, de este Mentimeter. Fíjense, a ver. Muy bien, Carlos, muy bien, Roxana, excelente. A ver, voy a un ratito a apagar los micros de algunos compañeros nuestros que están hablando. Aurea, te voy a apagar el micro. Bepro, también Clara Luz. A ver, estoy apagando vuestros micros, un momento, por favor, ¿ya? A ver, fíjense. Miren cómo es que vuestros compañeros escriben ahí. El problema es la irresponsabilidad de los profesores. Por otro lado, dicen, el problema es la tardanza. Han llegado tarde. Cuando los maestros llegaron tarde a la clase, ese es el problema central. El calentamiento global, ese no era el problema central. El calentamiento global es el tema de trabajo. El problema, la irresponsabilidad de los profesores. El problema, la tardanza, la actitud de los maestros. Otros que dicen, el docente improvisado sin estrategias, la ausencia de profesores, la no contextualización de los aprendizajes. El problema es la planificación, la irresponsabilidad, la improvisación. Fíjense todo lo que ustedes están respondiendo. A ver, Pedro, por ahí apagamos tu micro, por favor. El problema es la tardanza, la ausencia de los docentes, la tardanza. El problema es la falta de ética. Por ahí ponen, me parece que el problema es la improvisación y la llegada tardía al SEBA. Otro, la tardanza. Fíjense, colegas, qué interesante es el Mentimeter para que ahí podamos recoger todas vuestras opiniones, ¿ya? Voy a salir del Mentimeter ahora, voy a salir, ¿ok? Voy a salir del Mentimeter, porque ahora lo que quiero con ustedes compartir es el caso, ¿no? Y ahí, en el caso, claramente nos está diciendo cuál es el problema central. ¿Saben? El problema central, el problema central, colegas, y creo que nadie está acertando, es que los estudiantes de la EVA están abandonados, no aprenden. El tema son los aprendizajes, ese es el problema central. ¿Y cuáles son las causas del bajo aprendizaje, digamos, del aprendizaje? Una causa, llegan tarde los profesores, o sea, llegan a la hora que les da la gana en el SEBA. La actitud de los maestros. La misma actitud de los maestros, llegan tarde en un momento de manera rauda. Seguro les han avisado que había un especialista de la UGEL, por eso llegaron de inmediato. Y encima improvisa sobre el calentamiento global. ¿Cómo va a trabajar en la EVA el calentamiento global? Tenemos que trabajar en función a las necesidades de los estudiantes de la EVA. No me voy a inventar un tema que sé, calentamiento global, y sobre eso voy a trabajar. No se trata de eso. Por eso la EVA no funciona, porque no puedo improvisar en la EVA. En la EVA hay mucho más exigencia, porque porque el estudiante que es un joven o es un adulto quiere que lo atiendan en función a su necesidad. Entonces el docente no puede improvisar ahí trabajando el calentamiento global y encima llegan tarde. El problema central hay que no hay aprendizajes, pues. Es nulo el aprendizaje. Entonces, es cierto, una causa de esa nulidad del aprendizaje es la tardanza. Ustedes han identificado la tardanza, ¿no es cierto? La falta de ética de los docentes, ¿sí? Y por otro lado, el docente, las estrategias que utiliza de aprendizaje no son coherentes a las necesidades de los estudiantes. Tenemos que ir a hacer un análisis de fondo. Eso es clave para el aprendizaje. A ver, esa fue la primera pregunta que les hice. A ver, ¿qué factores entonces contribuyen a este problema? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esa, digamos, a ese problema que es bajos aprendizajes? Porque no aprenden. El problema es que no aprenden en esa institución. ¿Cuáles son esos factores que contribuyen a este problema? La tardanza, la falta de ética, la improvisación. Todos esos son los factores que contribuyen al problema, pues. El problema central ahí son los aprendizajes. Queremos realmente que aprendan en la EVA, entonces no improvisemos, pues no lleguemos tarde.
Y eso es lo que pasa muchas veces en la EVA nocturna, ¿no? La gente no se compromete con este tipo de educación, con este tipo de modalidad, pero ustedes sí se van a comprometer, ¿verdad? Por eso están haciendo la especialidad, porque tiene que haber un compromiso. A ver, les voy a plantear otra pregunta por el Mentimeter. ¿Les parece? Les voy a enviar qué cambios incorporarías para que se evidencie Profesor Ervin. con la mejora de los aprendizajes. Profesor Ervin. A ver, entonces, a ver, colegas, yo les voy a enviar por el WhatsApp, ya, nuevamente, otra pregunta. En este momento, les voy a enviar otra pregunta para que podamos resolverlo. A ver, otra pregunta, a ver, vamos a ir. Ajá. Muy bien, entonces, es importante que nosotros, manejemos, ¿no? A ver, este tipo de aplicativos. A ver, muy bien, en este momento les estoy enviando. Profesor Ervin. Dígame, profesora, diga usted, Clara Luz. Va el segundo Mentimeter. A ver, muy bien, hagan clic, a ver, los que pueden entrar a ese Mentimeter, a ver, hagan clic. Ingresamos para resolver la siguiente pregunta. A ver. ¿Se ve mi presentación o no se ve mi presentación, colegas? No se ve. Ya, Sí se ve, sí se ve. ahora vamos a mostrar, ahora sí, ¿ahora se ve? Ajá. Muy bien, Sí. la pregunta es, Esa presión. ¿qué cambios incorporarías? A ver tú, profesor, a ti te estoy preguntando, ¿qué cambios incorporarías? ¿Ya? ¿Qué cambios incorporarías? ¿Qué cambios incorporarías para que se evidencie un mejor compromiso con la mejora de los aprendizajes? Coloca a ver los cambios, a ver, ¿cuáles son los cambios que tú vas a hacer? Coloca ahí, escribe con el Mentimeter. Ya, interesante, los cambios que vas a hacer. Tú eres profesor de la EVA, ¿qué cambios vas a hacer? Tú eres el especialista, tú eres el director de la EVA, ¿qué cambios haces? A ver, seguimos escribiendo, vamos. Todos escribimos en el Mentimeter. Espero que todos puedan escribir en el Mentimeter. ¿O tienen algunas dificultades? Profe, Clara, dime, cuéntame, Clara. me desconecto a cada rato, profe, no puedo, no sale la voz de usted, no sé qué pasa con... Ah, ya, Clara, debe ser la conectividad ahí, porque tú estás en dónde, Clara, en Huánuco, ¿no? No, estoy en una provincia, Pachitea, Panau. Ah, en Pachitea, Panao, ya ve. Entonces debe ser por eso, profesora. Pero con calma, no se preocupe. Con calma, con paciencia, con buen humor. A ver, seguimos. Profesor, ¿cómo ingreso a responder a la pregunta? No pude responder antes. Simplemente haz clic en el link que les he enviado al WhatsApp. Es el segundo link. Haz clic y ahí te va a hacer la pregunta y tú escribes, nomás, ahí tú escribes desde tu celular o desde la computadora. Muy bien, fíjense, todos pueden ver la pantalla, colegas. Sí, desde el celular estoy, profesor Erwin. Está bien, desde el celular se puede escribir, no hay ningún problema. Es mucho mejor. Pero debe ser la conectividad, Clara, con calma, con paciencia, Clara. Es la conectividad, pues. A veces, cuando uno está en provincia, la conectividad es baja. Miren los cambios que muchos de ustedes quieren proponer. 1, partir de las necesidades e intereses de los alumnos. Excelente. No podemos trabajar desde el interés y de la necesidad del profesor. El otro profesor está improvisando, colocando el calentamiento global. No se trata de eso. Hay que trabajar desde las necesidades e intereses de los estudiantes. Muy bien, eso es un cambio. Otro, concientizar a los maestros sobre la responsabilidad. Excelente. Promover la empatía. Excelente, profesor. Hay que sensibilizar, concientizar, comprometer. Comprometer para la puntualidad y la improvisación. Tener tu sesión preparada. Disciplina. Mejorar la organización. Hacer jornadas de reflexión. Excelente. Sensibilización, contextualización, compromiso, planificación. Excelente, profesores. Hay, digamos, muchos cambios que ustedes pueden desarrollar, que me parece interesante, y voy a, digamos, compartir ya la última parte de esta presentación.
El día de hoy estamos trabajando sobre el sentido de la EVA y mi intención era trabajar con estas, digamos, con estos aplicativos, porque ustedes también tienen que manejar estos aplicativos, les va a ayudar bastante, ¿ya? Para vuestra práctica pedagógica. Entonces, la naturaleza central de la modalidad de EVA son pues los aprendizajes en coherencia. Fíjense, uno lo ha dicho, la naturaleza central de la modalidad de la EVA son los aprendizajes en coherencia a las necesidades y demandas de los estudiantes. ¿Se ve mi pantalla, colegas? Sí, se ve, sí. Esa es la naturaleza central de la EVA. Trabajar en función a las necesidades y demandas de nuestros estudiantes. Y muchos de ustedes lo han mencionado. Muy bien, eso también está aquí en el capítulo 4 de la Ley General de Educación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar toda esta parte. Para la siguiente clase, colegas, que es la 6ª clase ya del módulo 2, vamos a leer, como siempre lo estamos haciendo, a César Picón. Estamos leyendo a César Picón. Y la próxima clase va a exponer Carlos Abraham Peña. ¿Está ahí, Carlos? Carlos, ¿estás ahí? Carlos Abraham Peña. Bueno, me voy a yo contactar con él. Sí, maestro. Estoy acá, Betsy. Muy bien, Betsy. La próxima sesión te toca exponer. No te olvides. ¿Ya? Ya está bien, maestro. Ahí está el tema. Yo este PPT les van a enviar, entonces tú tienes que saber cuál es el tema que vas a, digamos, a leer. Ahí está de la página 174 a la 188, ¿ok? Está bien. Perfecto. Pero, digamos, todos para la siguiente clase, mira, Betsy, perdón, me olvidé de decirte, Betsy y también a Carlos Abraham, que me parece que salió algo, tiene problemas con la conectividad. La exposición para la siguiente es 5 minutos mínimo, Betsy, ¿ok? Máximo 7, ahí dice 10, pero en realidad va a ser 7 máximo, ¿ok? Hagamos una presentación de impacto, Betsy, por favor, ¿ok? Ok. Y luego todos vamos a leer una lectura que es ¿qué es un paradigma? De González Freddy. Yo les voy a enviar esa lectura a todos. Es una lectura bien corta, excelente. Necesitamos venir con este conocimiento de lo que es un paradigma, porque la siguiente clase vamos a hablar de los enfoques, Pero uno de ellos vamos a trabajar con mayor fuerza, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, profesores? Está bien, maestro. Totalmente. Muy bien. Yo les Sí, profesor. Yo Está les bien, agradezco profesor. a cada uno Sí, por profesor. este tiempo, por este espacio que tenemos para poder trabajar. Entonces, yo les quiero pedir que la próxima clase hagamos una lectura muy concienzuda de lo que es un paradigma. Tenemos que nosotros venir con el conocimiento de lo que es un paradigma para poder luego conversar la siguiente clase, porque vamos a conversar en la siguiente clase de los enfoques de la EVA. Yo les había dicho, ¿no? Como parte del módulo, ¿sí? Como parte del módulo, la siguiente clase, a ver, ¿qué vamos a trabajar? Aquí está, lo tengo aquí. El día de hoy hemos trabajado de la naturaleza de la modalidad de la EVA, que se centra finalmente en trabajar en función a esas necesidades, a esos intereses que tienen los estudiantes de la EVA. La siguiente vamos a trabajar los enfoques de la EVA. Para eso la lectura de los paradigmas va a ser clave. Bueno, profesores, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan, digamos, una bonita semana. Y no se preocupen por la evaluación. Por favor, no se torturen con la evaluación. Esta evaluación... Es que no le puse nombre, profesor. Pero no te preocupes. Pero ya no se estresó, pues, profesor. Ya es tarde no preocuparse. Lo que van a hacer es lo siguiente. Los profesores que no han podido colocar su nombre, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ingresar nuevamente a ese link que está ahí, porque el primero lo borré, el que no estaba con nombre. Van a ingresar a ese link, le ponen el nombre, no le he cerrado la evaluación, le ponen nuevamente el nombre, ya para saber que has participado, que has estado, le pones tu nombre y nuevamente lo resuelves. Eso está fácil, no te preocupes. Lo vuelves a Profesor, resolver. pero el link, ¿dónde está? El link te lo vuelvo a enviar ahorita, ¿ok? No te preocupes. Lo voy a enviar al WhatsApp, no te preocupes, ¿ok? Ya, gracias, profesor. Cuídense, nos vemos. Buenas noches, profesor, gracias. La próxima clase, nos vemos. Chao, Gracias, chao. profesor. Buenas noches. Profesor.